Este argumento puede expresarse de manera simple y clara. El hombre necesitaba una revelación divina en el lenguaje humano. Dios había dado previamente al hombre una revelación de sí mismo en sus obras creadas, que los hombres se complacen en denominar naturaleza, pero da un testimonio inconfundible de la existencia de su Creador, y aunque Dios se revela de forma suficiente a través de ella para hacer que todos los hombres acaben sin excusa, sin embargo, la creación no presenta una revelación completa del carácter de Dios. La creación revela la sabiduría y el poder de Dios, pero nos da una presentación muy imperfecta de su misericordia y amor. La creación está bajo maldición ahora, es imperfecto, porque ha sido dañado por el pecado. Por lo tanto, una creación imperfecta no puede ser un medio perfecto para revelar a Dios, y por lo tanto, también el testimonio de la creación es contradictorio. En la primavera del año, cuando la naturaleza se pone sus túnicas más bonitas y vemos el hermoso follaje del campo y escuchamos los cantos felices de los pájaros, no tenemos ninguna dificultad de inferir que un Dios bondadoso está gobernando sobre nuestro mundo. Pero, ¿qué del invierno, cuando el campo está desolado y los árboles están sin hojas y desamparados, cuando una sombra de muerte parece estar descansando en todo? Cuando nos quedamos a la orilla del mar y observamos el sol carmesí de las plácidas aguas en una víspera tranquila, no dudamos en atribuir la imagen a la mano del artista divino. Pero cuando nos paramos en la misma orilla del mar en una noche tormentosa, escuchamos el rugido de las olas y el viento aullando, vemos los barcos luchando con las olas furiosas y escuchamos los gritos desgarradores de los marineros mientras descienden a una tumba acuosa, entonces estamos tentados a preguntarnos si, después de todo, un Dios misericordioso está al timón. Mientras uno camina a través del Gran Cañón o se para ante las cataratas del Niágara, la mano y el poder de Dios parecen muy evidentes, pero como uno es testigo de las desolaciones del terremoto de San Francisco o los efectos mortales de las erupciones volcánicas del monte Vesubio, está de nuevo perplejo y desconcertado. En una palabra, entonces, el testimonio de la naturaleza es contradictorio, y como hemos dicho, esto se debe al hecho de que el pecado ha entrado y dañado la obra de Dios. La creación muestra los atributos naturales de Dios, pero nos dice poco o nada de sus perfecciones morales. La naturaleza no conoce el perdón y no muestra misericordia, y si no tuviéramos otra fuente de información, nunca descubriríamos el hecho de que Dios perdona a los pecadores. El hombre entonces necesita una revelación escrita de Dios. Nuestras limitaciones y nuestra ignorancia revelan nuestra necesidad. El hombre está en tinieblas concernientes a Dios. Borre la Biblia de la existencia y ¿qué podremos saber acerca de su carácter, sus atributos morales, su actitud hacia nosotros o sus demandas sobre nosotros? Como hemos visto, la naturaleza no es más que un medio imperfecto para revelar a Dios. Los antiguos tenían la misma naturaleza antes que nosotros, pero ¿qué descubrieron de su carácter? ¿A qué conocimiento del único Dios verdadero alcanzaron? El 17º capítulo de los Hechos responde a este interrogante, cuando el apóstol Pablo estaba en la famosa ciudad de Atenas, famosa por su aprendizaje y cultura filosófica. Descubrió un altar en el cual estaban escritas las palabras «Al Dios no conocido». La misma condición prevalece hoy en día. Visita aquellas tierras que no han sido iluminadas por la luz de las Sagradas Escrituras y se encontrará que sus pueblos no saben más sobre el carácter del Dios viviente que los antiguos egipcios y babilonios. El hombre está en tinieblas con respecto a sí mismo. ¿De dónde soy? ¿Qué soy yo? ¿Soy algo más que un animal razonado? ¿Tengo un alma inmortal o no soy más que un ser sensible? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Por qué estoy aquí en este mundo? ¿Cuál es el fin y el objetivo de la vida? ¿Cómo voy a emplear mi tiempo y talento? ¿Viviré solo por hoy? ¿Comeré, beberé y seré feliz? ¿Y qué después de la muerte?
¿Pereceré como las bestias del campo o es la tumba el portal a otro mundo? Si es así, ¿a dónde estoy dirigido? ¿Parecen sin sentido o irrelevantes estas preguntas? Aniquila las Escrituras, elimina toda la luz que han derramado sobre estos problemas, ¿y a dónde nos dirigiremos a buscar una solución? Si la Biblia nunca se hubiera escrito, ¿cuántas de estas preguntas podrían haber sido respondidas de manera satisfactoria? El célebre pero escéptico historiador Gibbon dio un testimonio muy llamativo de la necesidad del hombre de una revelación divina. Comentó, y cito: «Dado, por lo tanto, los esfuerzos más sublimes de la filosofía no pueden extenderse más allá de la debilidad para señalar el deseo, la esperanza o, a lo sumo, la probabilidad de un estado futuro. No hay nada más que una revelación divina que pueda determinar la existencia y describir la condición del país invisible que está destinado a recibir las almas de los hombres después de su separación del cuerpo». Fin de la cita. Nuestras experiencias revelan nuestra necesidad. Hay problemas de afrontar que nuestra sabiduría es incapaz de resolver. Hay obstáculos que no tenemos medios para superar. Hay enemigos que confrontar que no somos capaces de vencer. Necesitamos consejo, fortaleza y valor. Hay pruebas y tribulaciones que vienen a nosotros poniendo a prueba los corazones de los más valientes y fuertes, y necesitamos consuelo y alegría. Hay penas y duelos que aplastan nuestro espíritu y necesitamos la esperanza de la inmortalidad y de la resurrección. Nuestra vida corporativa revela nuestra necesidad, que es gobernar y regular nuestros tratos uno con el otro. ¿Deberá cada uno hacer lo que es justo en sus propios ojos? Esto destruirá toda ley y orden. Elaboraremos un código moral, algún estándar ético, pero ¿quién lo arreglará? Las opiniones varían, necesitamos algún tribunal de apelación final. Si no tuviéramos Biblia, ¿dónde deberíamos encontrarla? El hombre entonces necesita una revelación divina. Dios es capaz de suministrar esa necesidad, por lo tanto, no es razonable suponer que lo hará. Seguramente Dios no se burlará de nuestra ignorancia y nos dejará a tientas en la oscuridad. Si es más difícil creer que el universo no tuvo creador que creer que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si es una imposición mayor sobre nuestra fe suponer que el cristianismo con todos sus triunfos gloriosos no tiene un fundador divino, que creer que descansa sobre la persona del Señor Jesucristo, entonces, ¿no hace también una mayor exigencia sobre la credulidad humana imaginar que Dios dejaría a la humanidad sin una comunicación inteligible de sí mismo, que creer que la Biblia es una revelación del Creador a sus criaturas caídas y erradas? Si hay un Dios personal y nadie más que un tonto negará su existencia, si somos las obras de sus manos, seguramente no nos dejaría en duda acerca de los grandes problemas que tienen que ver con nuestro bienestar temporal, espiritual y eterno. Si un padre terrenal aconseja a sus hijos e hijas en sus problemas y perplejidades, les advierte los peligros y escollos de la vida que amenazan su bienestar, les aconseja con respecto a su bienestar diario y les da a conocer su plan y propósitos con respecto a su futuro. Seguramente es increíble suponer que nuestro Padre Celestial haría menos por sus hijos. A menudo no sabemos cuál es el camino correcto a seguir. Con frecuencia tenemos dudas sobre el verdadero camino del deber. Estamos constantemente rodeados por las huestes de la iniquidad que tratan de lograr nuestra caída y nos enfrentamos diariamente a experiencias que nos dejan tristes y decaídos. Los más sabios entre nosotros necesitan un guía que nuestra propia sabiduría no proporciona. Lo mejor de la humanidad necesita la gracia que el corazón humano es impotente en otorgar. Los más refinados entre los hijos de los hombres necesitan la liberación de las tentaciones que no pueden vencer. ¿Se burlará Dios de nosotros entonces en nuestra necesidad? ¿Nos dejará Dios solos en la hora de nuestra debilidad? ¿Se negará Dios en darnos un refugio de nuestros enemigos? El hombre necesita un consejero, un consolador, un libertador.
El hecho mismo de que Dios tenga un cuidado de padre por sus hijos requiere que les dé una revelación escrita que les comunique su mente y su voluntad concerniente a ellos y que los apunte a aquel que está dispuesto y es capaz de suministrar todas sus necesidades. Para resumir este argumento, el hombre necesita una revelación divina. Dios es capaz de abastecer a uno. No es, por lo tanto, razonable suponer que lo hará. Hay entonces una presunción a favor de la Biblia. ¿No es más razonable creer que aquel cuyo nombre y naturaleza es amor nos proporcionará una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino, que dejarnos a tiendas en medio de la oscuridad de un mundo caído y arruinado?